una vez más con ustedes aquí en Bolívar y Sucre, Identidad Nacional. Por motivos ajenos a nuestra voluntad, el coronel Juan Guzmán no puede estar con nosotros, pero hoy estaremos en compañía del general José Dionisio Moreno Oliva hablando del Tratado de la amistad entre Bolívar y Sucre, la amistad con la virtud. El Tratado de la Amistad. Hoy, en nuestro programa número 12, tenemos un invitado de lujo. Vamos a hablar sobre el Tratado de la Amistad de Marco Tulio Cicerón, la amistad entre Publio Cornelio Escipión y Cayo Lelio, la amistad que tenía Julio César, que después fue transformada en traición, la amistad que tenía Bolívar y Sucre. Hasta podríamos hablar de la amistad literaria entre Don Quijote y Sancho Panza. Nos acompaña hoy mi general José Dionisio Moreno Oliva. ¿Qué podemos hablar de la amistad, mi general? Bueno, nuevamente muchas gracias por invitarme a tu programa, Sanario Coronel. Me siento honrado de estar aquí acompañándote en un tema tan importante como es la amistad que abre tantas puertas. La amistad que es parte del gentilicio venezolano, que es parte de nuestra identidad. Muchos artistas y muchos poetas han hablado de la amistad y la amistad del venezolano. Yo conozco y doy gracias a Jacobo Efraín Yepes Daza, un tutor que tuve, un general brillante de Venezuela, que me dio unos libros que hicieron posible en ese tiempo y ahora hoy que pudiéramos hablar de la amistad de Publio Cornelio Escipión, general romano, y Cayo Lelio, un primus pilus, que era la terminología que utilizaba el ejército romano para los dirigentes de los cuadros más bajos que el del jefe. Santiago de Posteguillo hace un extraordinario trabajo en 3 obras que él tituló El hijo del cónsul, las legiones malditas y finalmente la traición de Roma. Ahí podemos hablar. También tengo conocimiento de algunos escritos de Sócrates que fueron escritos por Platón, Hipias Mayor o de lo Bello, y otro es Lisis o de la amistad, que es un tratado para hablar fundamentalmente de la amistad, que es el tema que nos reúne hoy. Marco Tulio Cicerón dice en el Tratado de la Amistad que la amistad tiene varias clasificaciones. Existe la amistad por el bien mismo, existe la amistad por intereses, existe la amistad por familia, existe la amistad por asuntos políticos, existe la amistad por un interés previo. Entre Cayo Lelio y Escipión el africano hay algo bien interesante, que es cuando sucede la batalla de Canaán, que los romanos son vencidos por Aníbal Barca. Después su hijo, Publio Cornelio Escipión, le asignan 2 legiones en Sicilia. Y ahí es donde él conoce a Cayo Lelio. ¿Cómo en ese momento histórico de un joven soldado con un joven patricio, mucho menor a él, se cultiva esa amistad, que es la amistad del bien por el bien mismo y no la amistad del interés? Bueno, fíjate que puede ser, inicialmente, pudiera ser
que fuera una amistad por interés, porque este primus pilus forma a las tropas. Se trata de dos legiones, una figura que aparece en la literatura de Santiago de Posteguillo como Catón, es un político, y les asigna las legiones malditas porque habían perdido. Y entonces estas tropas estaban desprovistas de disciplina, ya estaban rendidas, estaban desorganizadas. Entonces, este Publio Cornelio Escipión viene y le solicita a Cayo Lelio que le forme las tropas, y hay unos pasajes interesantísimos, como por ejemplo que todas las faltas habían sido perdonadas, y entonces, y que el que se presentara en la formación barbado se iba a sancionar con la muerte. El que estuviera mal trajeado o el uniforme en mal estado se iba a sancionar con la muerte. El que se quedara en las marchas se iba a sancionar con la muerte. Entonces, de esta manera, Cayo Lelio hace que todo el personal militar romano se ponga al día y logre Publio Cornelio poder enfrentar esa campaña que necesitaba para liberar a Roma de Cartago, que es lo que actualmente es África, y de un personaje como Aníbal Barca. Dícese, de acuerdo a esos escritos, que el amigo desea para su amigo lo mejor, lo que es para él, que fuera para él. Es decir, sus cargas más pesadas las recibe él tratando de que su amigo no tenga las cargas pesadas. Porque en la amistad radica, de acuerdo a los tratados filosóficos, de que el amigo desea para el amigo el bien supremo. El bien supremo es su tranquilidad, su paz, pero es también la paz de uno mismo. Porque al amigo se desprende lo que uno es. Si uno desea el bien para uno, uno desea el bien para el amigo. En ese caso, Cayo Lelio hizo la transformación de esos ejércitos que estaban vencidos para beneficiar a su amigo, que después fue su benefactor, porque el africano siempre deseó para Cayo lo mejor, sí, como no, hasta nombrarlo general sí, de sus ejércitos, sí, y lo acompañó siempre hasta el momento. ¿Cómo hacer, de acuerdo a lo que hemos investigado en ese momento histórico, de que esa amistad no fuera fraccionada por la envidia, por las intrigas o por las pasiones humanas? Sandalio, hay que ser, como dicen algunas personas, de almas elevadas, como para tú realmente desprenderte de las cosas que te interesan, a pesar de que en los tratados de Lisis o de la amistad de Sócrates, él habla de una amistad por conveniencia o por interés, y otro por placer, y hay una tercera amistad que borrosamente recuerdo. Pero fíjate que nosotros a diario tenemos amigos. Hay algunos que nosotros queremos más, hay algunos con que nosotros compartimos más, con los que nos conectamos, porque su energía es una energía alegre, es una energía vital, que nos llena, nos hace sentir plenos, y entonces nosotros podemos compartir, y más aún si se consiguen, si coinciden algunos intereses o algunas búsquedas que nosotros tenemos. La amistad que tienes, Sandalio, conmigo, guardando las distancias, yo recuerdo que era el segundo comandante y jefe de Estado Mayor de la 31 Brigada de Infantería, y tú eras el oficial de la Plana Mayor, con un cargo muy importante, y nosotros realmente trabajamos, y en el trabajo no te importó mucho la fatiga para los cuales yo les infundaba a los profesionales para su formación y por la gran responsabilidad de la seguridad ciudadana y de la seguridad nacional que teníamos como el Ejército de Venezuela, y de los estudios, de dar clases,
de la interacción diaria, nosotros armamos una amistad y hoy día disfrutamos de esa amistad por ese recuerdo que tenemos. Siempre estamos pendientes de regarla, siempre estamos pendientes de discutir algún tema que creamos que es importante, que nos hace sentir bien y finalmente entonces fortalecemos nuestra amistad. La amistad no se impone, la amistad no se compra, la amistad no se paga. La amistad viene dada por el bien y el bien mismo. Ya regresamos en nuestro próximo segmento donde hablaremos de la amistad que existió en la época de Julio César y llegaremos a la amistad de Bolívar y Sucre. Ya regresamos. Aristóteles, en sus escritos, habla de 3 tipos de amistad. Habla de la amistad por placer, Por utilidad, y por virtud, virtud. que era la mejor de todas las amistades. La amistad por virtud es la amistad del bien por el bien mismo. Ahí nos vamos a otro momento histórico. Ya hablamos de Cayo Lelio y Escipión, personajes que existieron, están documentados, están en los libros, están en sus referentes. De ahí nos vamos al año 43, antes de esta era, donde Julio César cruza el río Rubicón para fundar la República. Vienen las guerras civiles, pelea con Pompeyo, Pompeyo es asesinado en Egipto, llega Julio César triunfante a Roma y él toma una decisión: perdona a todo el mundo, perdona al Senado, perdona a Bruto y lo adopta como hijo. Y ahí surge una amistad que, de acuerdo a lo que dice Aristóteles, era la amistad por interés. ¿Qué trajo esa amistad por interés como consecuencia? Cuéntame lo que sabes de Julio César. Bueno, Julio César, una vez que es perdonado, que perdona a todo el mundo, él en las idas de marzo es invitado al Senado. Cuando llega al Senado, los senadores, que eran sus amigos, lo rodean. Y en ese momento él es asesinado. Dícese que la puñalada de gracia se la dio Brutus, que era su hijo adoptivo. La consecuencia de una amistad por interés, una amistad por placer, son nefastas de acuerdo a lo que dice Aristóteles. Claro. Entonces ahí vemos 2 comparaciones en general: la amistad por la virtud y la amistad por el interés. ¿Cómo diferenciaríamos ese tipo de amistad en la cotidianidad? Bueno, mira, llama mucho la atención disfrutar de personas que tienen virtudes en las diferentes tareas que hacen. Entonces es muy agradable ver y realmente disfrutar cuando tú te encuentras una persona que sabe hacer lo que desempeña, sea comida, sea café, sea té, sea una pintura, sea el canto, sea un trabajo. Tú te incorporas y luego que disfrutas de lo que él hace, tú también quieres que él disfrute de lo que tú bien sabes hacer, y poder mostrar la virtud que tienes tú también para otras tareas, y es ahí donde se comparte la energía y es ahí donde entonces es fácil conversar y disfrutar en toda su dimensión de una amistad. Quiere decir que la amistad surge de acuerdo a los caracteres, de acuerdo a la convivencia, de acuerdo al día a día. Sí, porque si a usted le gusta la filosofía y al otro le gusta la matemática,
cómo tiene una conversación entre filósofo y matemático. Bueno, seguramente como la filosofía es el estudio de las cosas y las ciencias, por lo menos las ciencias matemáticas, hay muchas formas de disfrutar de ellas. Malthus Tahan, el hombre que calculaba, dice cómo una persona tenía la virtud de contar y de sacar cuentas, de resolver problemas que tenían entre hermanos con las matemáticas. Entonces resulta gracioso y gratificante ver cómo la matemática podía hacer que donde había antagonismo, luego pudiera surgir amistad. Porque la amistad no se impone, la amistad surge. La amistad surge. La amistad surge con el trato, con los momentos vividos, con los intereses compartidos, pero hay algo clave, de acuerdo a esos escritos antiguos, que cimenta el crecimiento de la amistad, que es el interés divino. Y el interés divino viene enmarcada por la virtud. Ahora, ¿qué es la virtud? Bueno, las virtudes, que para lo divino hay las virtudes cardinales: fe, esperanza, Justicia, y caridad. No, fe, esperanza y caridad son las virtudes teologales, y las virtudes cardinales son templanza, justicia, templanza, y nos faltan otras dos. Pero el que goce de las virtudes y las pueda compartir es el que va a disfrutar de la amistad de muchos. Y como lo dijo el filósofo y como está escrito, son las virtudes las que hacen que los hombres, para tratarse de hombres o mujeres, se unan y puedan hacer una relación sólida. Esta relación sólida es la que consiguió Bolívar y Sucre, y creo que más adelante vas a tocar el tema y nosotros pudiéramos explayar un poco las ideas con respecto a la relación de la amistad que tenían estos dos grandes hombres de Venezuela. En Bolívar y Sucre hoy estábamos hablando sobre el Tratado de la amistad entre héroes, la amistad entre próceres. No olvides participar en nuestras trivias. Harán 4 preguntas y recibirán premio sorpresa de la Fundación Sucre, en Bolívar y Sucre, Identidad Nacional y de Serranía Café Gourmet. Así que no olvides seguirnos por nuestras redes sociales. Volvemos en el segundo espacio. Bolívar y Sucre y la amistad. Bolívar y Sucre y la amistad. Mi general es un estudioso de Bolívar y de Sucre. ¿Cómo usted ve esa relación de amistad entre Bolívar y Sucre? Mira, tengo una anécdota que decir, que fui invitado para dar una conferencia sobre la batalla de Ayacucho y bueno, las campañas libertadoras del sur, en donde participaban no solamente en el Rincón de los Muertos, sino que también en Junín. Tú tienes también conocimiento de que en un momento de la batalla donde el libertador necesitaba el hombre con una virtud clave, la organización que tenía Sucre para el ejército, para la logística del ejército, y manda a Sucre a encargarse de la logística, pero siempre la logística era en la retaguardia. En la retaguardia. ¿Qué ocurrió en ese episodio que también tú lo sé que lo recuerdas? Bueno, fíjate, esto es interesante. En la batalla de Junín, una vez en la batalla de Junín, Bolívar le dice a Sucre: Sucre, necesito que usted se vaya a la retaguardia. Sucre llega y se va a la retaguardia. Cumple la orden de su jefe. Pero cuando él está en la retaguardia,
comienzan los conspiradores y le dicen, mi general, Sucre, perdiste El comando el comando de las tropas directas. de las tropas directas. Sucre, Bolívar ya no confía en ti, te mandó a cuidar enfermos. Llega otro por ahí, Sucre, un general de división en la retaguardia, el comandante del Ejército Unido Libertador del Sur para la retaguardia. Entonces, fue tanta la Presión. presión de los santanderistas, de los enemigos de Bolívar sobre Sucre, que Sucre, buen amigo del Libertador, no aguantó más y le escribió una carta. Y le dijo, mira Bolívar, ¿qué pasó? Libertador, mi comandante, ¿cómo usted me manda para la retaguardia? Aquí me he transformado en la comidilla de todo el mundo. Es más, en la carta él renuncia, dice, no, yo quiero renunciar, quiero irme para mi familia, no aguanto más. O que podría participar como un soldado en el combate, Exactamente. pero no hay atrás. Pero no hay atrás. Y Bolívar realmente le hace le da una contesta, una carta bellísima, en donde le escribe que no entendía cómo pensaba, que no podía ser tan importante. Si él quería comandar, entonces él como libertador se iba atrás a organizar la logística, porque Bolívar sí entendía que son los trenes de combate y los trenes de campaña, que si era la logística armada la que podía apoyar y dar la victoria a la campaña. De hecho, Bolívar le dice en la carta, General Sucre, esta es la única cosa sin talento que usted ha hecho en su vida. Mire, si usted se siente ofendido por haber ido a la retaguardia, no sé qué decirte, porque gracias a que usted se fue para allá, se salvaron tropas que hubiesen muerto. Nos entregaste fusiles, nos entregaste munición. La munición que correspondía a esos fusiles, porque había diferencia de munición. Entonces, lo que usted ha hecho es salvar el ejército. Si salvar el ejército es algo deshonroso, no sé qué decirte. Haga usted lo que usted quiere hacer. Usted se puede retirar o puede venir al frente conmigo a seguir por la independencia de los pueblos americanos. Es interesante porque el único general del Ejército Libertador que le hablaba así a Bolívar era Sucre. Sí. Sucre, cuando tenía algo que no le cuadraba, él le decía a Bolívar, mira, me parece esto que no, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto y por esto. Recuerdo que el libertador Simón Bolívar, la única biografía sucinta que escribe, se la escribe al gran mariscal por el hecho nefasto de su muerte por Obando y por los conspiradores que le dieron fin a su vida en Marruecos. Pero en Marruecos. Pero el libertador definitivamente tenía y sentía una admiración por las virtudes que engalanaban al gran mariscal de Ayacucho. De hecho, el libertador prácticamente nombra a Sucre su heredero. Y yo como investigador diría que esa es una de las causas que precipita su asesinato por los enemigos, porque veían en Sucre el sucesor de Bolívar. Pero esa amistad entre ellos surgió a través de la obediencia, a través de la subordinación, a través del cumplimiento de las órdenes. De hecho, Sucre manejaba el servicio de inteligencia del Ejército Unido Libertador. Era de extremada confianza de Bolívar. Y observamos cómo Santander y otros próceres tratan de romper esa amistad. ¿A través de qué? De los chismes, de la intriga. Entonces, ¿qué cimentó la amistad entre Bolívar y Sucre? La comunicación. Ellos se escribían mucho, se escribían constantemente. Entonces, la amistad entre Bolívar y Sucre estaba marcada dentro de la virtud, porque Bolívar deseaba lo mejor para Sucre y Sucre deseaba lo mejor para Bolívar. Bueno, y era evidente las acciones que ambos tenían para poder fortalecer esa amistad con sus acciones, con sus procederes, con sus discursos y con su manera de actuar. Que es lo que tenemos ahorita en sus documentos. Nosotros vemos los documentos de Bolívar,
vemos los documentos de Sucre escritos en su propia mano y vemos que entre ellos existía una amistad que pasaba los límites. De hecho, Bolívar le dice a Mosquera, si Dios me hubiese dado la oportunidad de escoger a un hijo, hubiese escogido a Antonio José como su hijo. Hay una anécdota que muy a propósito del café, en la batalla de Ayacucho, voy a nombrar, y la hizo Sucre. Resulta que vence a Valdés, están reunidos vencedores y vencidos, y Sucre, que era muy diplomático, ofrece un almuerzo. Y luego, en el desarrollo del almuerzo, Laurencio Silva, general llanero, férreo venezolano, habla de la falla, de la derrota de españoles, y habla de la presencia de los lanceros venezolanos como el terror de los chapetones, que era una figura peyorativa para España. Al darse cuenta esto, Sucre llama al orden, habla, da un pequeño discurso e invita al general Valdés al salón contiguo a tomar una taza de café, y así el café diplomáticamente dirimió esa pequeña controversia que se vio muy mal en esa atención que el gentilicio venezolano le hacía a los derrotados de España. El café, solucionando problemas. Es interesante ver porque nuestros generales en la época de la independencia había generales muy cultos. Un Miranda, sí, un Bolívar, un Sucre, educados. Pero teníamos generales que eran forjados en el campo de batalla, como un Bermúdez. No, pero también eran académicos, no tan altos, porque acuérdate que había varias escuelas, una de ellas, los Blancos de los Valles de Aragua, era la Academia Militar venezolana, pero nuestros oficiales realmente parecían que no fuesen formados y que fueran formados a sangre y a fuego en los planos de la batalla, pero realmente sí estaban formados en escuelas y con libros como las campañas de las guerras de las Galias, comentadas por Napoleón y también comentadas por el general José Antonio Páez. Nuestros héroes siempre se cultivaron para poder pelear con generales que pelearon en Francia, que estuvieron con Napoleón, ¿Y cómo no? que estuvieron en las guerras europeas. La amistad entre Bolívar y Sucre, la amistad entre nuestros generales, la amistad entre los héroes de la independencia estaban marcadas dentro de esos principios. Habían amistades por interés, pero habían las amistades por la virtud. Y esta es una demostración clara de la amistad por las virtudes, y por eso aseguraban siempre un triunfo seguro. En Bolívar y Sucre, Identidad Nacional. Participa en nuestras trivias y síganos por nuestras redes sociales. Ya regresamos. La amistad por interés, la amistad por las pasiones y la amistad por la virtud, de acuerdo a Aristóteles. Hablamos de Cayo Lelio y Escipión, hablamos de las amistades por intereses en el entorno de Julio César, hablamos de las amistades virtuosas entre Bolívar y Sucre, y llegamos a nuestro momento histórico, a lo que nosotros hemos vivido. En mi tiempo de trabajo en la 31 Brigada con mi general Moreno Oliva, cuando era jefe de Estado Mayor, y yo un integrante de ese Estado Mayor, conversábamos mucho sobre libros, sobre historia, y él siempre me mencionaba de un maestro, de un tutor, de un amigo, de un general, el general Yepes Daza. Mi general, ¿cómo surgió esa amistad? El general Jacobo Efraín Yepes Daza, general de división, fue una figura muy importante en las Fuerzas Armadas venezolanas. Un hombre extraordinario, brillante,
hizo cosas extraordinarias como por ejemplo cambiar, cuando era mayor, cambiar la cartografía nacional en donde daba técnicas de cruce de río y en nuestra cartografía no existía y, daba clases con cartografía que no tenían ni siquiera ríos porque eran de Alemania y de otros países. Él generó una gran controversia porque sobre nuestros posibles combates con los países con los que tenemos frontera, Brasil, Colombia, él desarrolló las instrucciones y desarrolló técnicas de cruce de ríos, recuerdo yo, y se generaba polémica internacional porque influía en la diplomacia, o sea, podíamos vernos como un país que estábamos pendientes de agredir, pero realmente lo que quedó bien explicado era que las técnicas de cruces de ríos y las técnicas en nuestra frontera era solamente para la tesis de la defensa nacional y por eso su gran libro Los Fundamentos de la Defensa en Venezuela, que fue tomado siempre por intrigantes para que no ascendiera. La virtud que tenía mi general con respecto al deseo de educar, el deseo de sembrar en nuestras mentes como oficiales jóvenes el amor por Venezuela, el amor para la defensa de Venezuela, el amor por conocer profundamente nuestras costumbres, nuestro territorio y nuestra forma de actuar dentro de nuestra nación fue lo que realmente permitió que yo observara la virtud que tenía él y que me pudiera acercar. Tú me hiciste una pregunta de cómo surgió. Él fue mi profesor en la Escuela de Infantería del Ejército y nos dio estrategia de una manera muy peculiar, muy particular. Nos dijo que nos daba clase con interés porque en el futuro seguramente nosotros íbamos a ser los comandantes generales del ejército y en eso no se equivocó. Nuestra promoción, la promoción José Trinidad Morán, tuvo un comandante general del ejército que era el mayor general Félix Ramón Osorio Guzmán. Él tenía conciencia de los problemas geopolíticos que tenía Venezuela gracias a mi general Yepes Daza. Más tarde cultivé esa amistad, me permitió conocer a su esposa Ítala, a sus hijas, y entonces estuvo constantemente formándome para que yo pudiera darle a Venezuela mi mejor trabajo. Quiere decir que esa amistad que surgió por la virtud tuvo su origen en el interés. Sí, el interés educativo, realmente. ¿Y qué tanto aprendió de él? Bueno, mira, de Jacobo Efraín Yepes Daza, yo aprendí el amor a los venezolanos, el amor a Venezuela, los criterios que se tienen que utilizar para conocer profundamente lo que uno hace. Hay quienes piensan que yo soy historiador del café, hay quienes piensan que yo soy un barista, un tostador, un sembrador de café o que yo busco técnicas y tecnologías. Realmente lo que hago es hacer lo que Jacobo Efraín Yepes Daza furibundamente me enseñó, escudriñar, buscar, entender profundamente las causas de las cosas para entender sus consecuencias. Quiero en Venezuela estudiar nuestro pasado del café solamente para encontrar la respuesta a nuestro futuro. Hay leyes que se están haciendo sobre el fruto del café. Fíjense que ningún otro fruto tiene leyes como tiene el café y el cacao. Y es muy importante leer la legislación anterior para leer cómo influye en nuestra familia venezolana el café, cómo influye en el comercio internacional del café, para nosotros poder legislar, para nosotros poder entender cuál es el camino que tenemos que seguir. A propósito de que hay que sancionar la ley del café, todavía no está lista, y estamos completamente a la orden con profesionales de altura para aportar eso que me enseñó Yepes Daza que se tenía que hacer cuando se ama Venezuela. Quiere decir que
entiendo que él enseñó lo que es la ciencia y el método en la búsqueda de la naturaleza de la cosa. Sí, siempre la búsqueda de la verdad, que era lo que siempre signó a Sócrates y a su escritor, que era Platón. Libros de filosofía como el contrato social, el discurso del método, la democracia en América, el del espíritu de las leyes. Entonces, Montesquieu, Rousseau, la teoría de las riquezas de Adam Smith, todos esos libros los compartía con mi general y él quería que yo los leyera para tener una comprensión para el caso específico de la formación de un núcleo de desarrollo endógeno allá en Barinas. Y ahora estoy utilizando esa misma virtud y ese mismo conocimiento y ese mismo cariño para estudiar el café y el cacao, que próximamente vamos a estudiar. La amistad que surge a través del interés, que se transforma en una amistad virtuosa que nos lleva a la ilustración, porque la ilustración es una constante. La ilustración es una constante en nuestros equipos de trabajo, aquí en Serranía Café, en la Fundación Sucre, en el Club Escuela Polideportivo TESYES. Mi general, ¿con qué palabras despediríamos este programa a nuestra audiencia? Bueno, la amistad venezolana es una de las mejores amistades del mundo, dicho no solamente por nosotros, dicho por personas que han visitado nuestro país. El venezolano es el mejor ser humano del mundo. Aquí en la cafetería Coffee Roaster, en el seno de Café y Serranía, lo que queremos es tener amistad para construir y dibujar esa Venezuela que todos queremos, esa Venezuela de las virtudes, esa Venezuela que existe dentro de nosotros y lo tenemos que aflorar. Yo te agradezco tu amistad, Sandalio, y lo digo públicamente porque me has permitido compartir con muchos venezolanos, con toda tu audiencia, de lo que es la amistad venezolana y temas tan importantes como el café, la identidad y la amistad. Gracias. En Bolívar Sucre, Identidad Nacional, es un honor por nosotros haber compartido con mi general amigo José Dionisio Moreno Oliva, hablar del Tratado de la Amistad, hablar del gentilicio venezolano y sobre todo de nuestra identidad nacional. Se les quiere un mundo. Nos vemos en el próximo programa.